con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Con Peras y Manzanas, el programa económico de nuestro canal de noticias de Mega, en una semana que está marcada por las compras navideñas y por el alza del precio del dólar en lo que refiere a la economía. ¿Cómo estás, Tamara Vilogrón? Gusto saludarte. Hola, Roberto. ¿Quieres que sea sincera? Como lo escuché por ahí, estoy con la última benzina del año. La última batería. La última batería, Oye, sinceramente. A propósito del alza del dólar, que está ya bordeando la luca, hoy Sí. día tuvo un pequeñito respiro, Sí, hoy muy martes. leve. Ayer cerró en los 992 pesos, si no me Sí, equivoco. y hoy día en 9.88. 988. El fin de semana compré un paquete turístico para salir de vacaciones. ¿Qué tal le fue? En vacaciones. Va a salir de vacaciones en enero. No en vacaciones, para salir de vacaciones en vacaciones. No, en enero. Oye, ¿Cómo le fue? está todo Caro, carísimo, caro. pero carísimo, carísimo. O sea, lo que está más o menos al alcance de un pobre y humilde editor de economía es Colombia y Brasil. Sí. ¿Para dónde se Escogí va? Colombia. Ya. Y ahí comentaba con la agente que me estaba ayudando y me decía que esto del alza del dólar ha sido pero Pero nefasto para la industria del turismo que vende paquetes hacia afuera a los chilenos, porque con este dólar a cerca de los 1.000 Cerca pesos. de los 1000, imagínese, lo compró antes porque uno nunca sabe lo que pueda pasar después. No, claro, por supuesto, pero ya, o sea, ella decía que cuando estuvo en 900 pesos compró harta gente. Mira. Ahí gente se avivó y compró. Así que, pero bueno, pero eso es una complicación. Bueno, Sí. y los paquetes turísticos que es algo más Bueno, trivial sí, comparado pero con la con la benzina, la carne. carne, las legumbres, Exactamente. el servicio de transporte, una serie de cosas que son muy sensibles al alza del dólar. Bueno, Exacto. acerca del dólar, acerca de cómo está terminando el año en materia financiera, cómo le fue a las inversiones, a los ahorros, cómo viene el año 2025, de todo eso y más vamos a conversar con el economista y gerente general de la corredora Renta 4, Arturo Frey. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a nuestro Hola, programa Con Pera y Arturo. Manzana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes, Roberto y Tamara. Sí, bueno, Arturo, principalmente el dólar está subiendo. Hoy día lo decíamos, ha tenido un suave respiro, pero está bordeando los 990 pesos, por lo tanto está muy cerca de llegar nuevamente a la luca. ¿Por qué nuevamente está subiendo el dólar? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el tipo de cambio? Bueno, siempre la subida del tipo de cambio responden a factores locales e internacionales, o sea, es muy difícil que haya una descorrelación total con el mundo, pero también hay factores internos que lo explican. Entonces yo creo que el análisis siempre hay que centrarlo por un lado en lo que está pasando afuera y por otra cosa lo que está pasando en Chile. Entonces, si vemos primero lo que está pasando afuera, tuvimos una elección en Estados Unidos muy contundente y que hizo que el dólar subiera mucho, es decir, que la confianza en Estados Unidos está creciendo por las expectativas que puede traer esto para el crecimiento en Estados Unidos. No olvidemos que no solamente fue electo Donald Trump, sino que también tiene mayoría En el en las Parlamento. cámaras y eso hace que por lo menos por 2 años tenga bastante manija para realizar sus reformas. Y por otro lado, hay un menor apetito por los commodities, y ese menor apetito por los commodities también hace que el dólar suba junto con las tensiones geopolíticas que todavía están ahí, y también en el proceso de desglobalización. Estamos en un mundo que cada vez intercambia menos entre las zonas geográficas. Eso empezó en el año 2017 con la guerra comercial, que la empezó Trump, la mantuvo Biden, y ahora probablemente la va acentuar un poco más Trump nuevamente. Entonces, todo eso hace que los factores de riesgo sean importantes y por ende que el dólar suba. Oye. Y en el plano local, Ujú. perdón. No, dale, Arturo. Plano local. Y en el plano local también vemos ciertas amenazas que principalmente las podemos resumir en dos. Uno, lo que tiene que ver con el endeudamiento del país, un país que se endeuda a corto plazo o que ya ha ido aumentando el endeudamiento a un 40% o más, sin contar la deuda de las empresas estatales ni de las municipalidades. O sea, para hablarlo en simple, Codelco tiene 20.000 millones de dólares solo en deuda y eso no está considerado dentro del 40% de deuda del país. Eso es un problema importante. Y lo otro es el clima de inversiones, o sea, que todavía no está entrando dinero a la economía como un todo, solamente al sector ligado a la minería. Entonces, la falta de inversión en Chile hace que haya menor apetito por el peso chileno
y cuando hay poco apetito por el peso chileno es que se deprecia frente al dólar. Entonces ahí tenemos los principales catalizadores, tanto locales como internacionales, que explican estos movimientos que son bastante atípicos, porque si hablamos del 2018, por ejemplo, hasta el 2020, el dólar estaba cerrando entre 700 y 750. Luego del 2021 al 2023 estuvo cerrando entre 800 y 850. Y ahora cerramos el 2024 más bien cerca de 1000. Entonces todos los años estamos subiendo un poco y ahora ya realmente se exacerbó la subida. Sí. Y más allá que en junio, por ejemplo, el dólar no pudo superar los 1000 pesos, o que el 2022 incluso lo superó, pero por unos pocos días, Sí. es preocupante que ahora Hacienda salga a vender dólares para contener la subida del dólar. O sea, del dólar, cuando las reservas en dólares del país no están para sujetar la moneda, sino que están más bien para otro tipo de contingencia. Arturo, y bajo ese panorama, tú mismo lo explicabas, que el dólar, pasando los años, sigue subiendo, y durante este año también hemos visto, incluso nosotros también haciendo notas del que el fantasma del dólar a Luca acecha, y bueno, y lo tenemos ahora también, próximo, o sea, cerró los 988 pesos hoy día, ayer en los 992, entonces nos está acechando harto. ¿Qué es lo que se podría esperar? No tenemos la bola de cristal. La bolita de cristal, obviamente. Ni Arturo Frey tampoco la tiene, No, Tamara. tampoco. Exactamente. La voy a poner difícil. No, pero escenario. Pero escenarios, claro, podríamos ver ya en enero, las próximas semanas, un dólar en los 1000 pesos. Mira, como bien decían ustedes, aquí nadie tiene la bola de cristal. Así es. Y en eso hay que ser muy claro. Sí. Pero Serio. podemos decir dos La cosas que yo tendencia. creo que... Bueno, la tendencia, como te decía anteriormente, está claramente marcada al alza. Sí. Y yo te hice un resumen de los últimos 7 años, pero si vamos al 2013-2014, estábamos bajo los 500 pesos. O sea, la tendencia Sí. está marcada al alza, tanto del peso contra el dólar y del peso contra el euro. Eso está claro. Ahora, si vamos más bien al corto plazo, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Uno es el típico ejemplo de los descuentos. Uno en general debiera comprar con descuentos si se planifica bien, ya sea una camisa, un pantalón, lo que sea, pero ojalá comprar con descuento. Entonces, si hablamos del promedio, el dólar en promedio ha estado los últimos 50 días en 963. Si hablamos del promedio de los últimos 200 días, es 940. Entonces ahora estamos sobre el promedio y por ende lo más lógico es que tarde o temprano vaya volviendo a estos promedios. Entonces alguien que quisiera, por ejemplo, comprar dólares, yo le podría recomendar que esperara un poco y que se acerque más al promedio para comprar, o que estar algo bajo el promedio y no comprar ahora que está en máximo. Sí, Eso justamente es una eso cosa. era una de las preguntas que te Sí. iba a hacer. Si alguien quisiera ahorrar o invertir en dólares, entonces tú el consejo que das es mejor aguantarse un poquito. Esperar un poco para ir a los promedios. Entonces, en este caso es importante saber que el promedio de los últimos Claro, 50 días... esperar es porque, 960, claro, efectivamente alguien nos puede cobrar la palabra y en una semana más llega Luca. Exacto. Pero tú hablas de acercarse a los promedios, porque no es yo creo Sí, que no es acercarse a los descartable que promedios. llegue a los 1000 pesos, ¿no? Sí, y eso es lo otro, o sea, tampoco, pero por otro lado, no es descartable que llegue a los 1000 pesos y lo supere, porque muchos dicen, bueno, estamos en una barrera psicológica de los 1000 pesos, estamos en un número entero, que siempre cuesta tanto superar ese número entero, pero de vuelta, vamos al 2019, que decíamos que los 700 nos iban a romper porque era Claro. un número que no se rompía en mucho tiempo y que era un número entero, se rompió, después con los 800 un poco lo mismo. Entonces con los 1000 también puede pasar, y lo que pasa también cuando lo rompe es un poco más grave, porque de ser un techo pasa a ser un piso. Entonces después lo que le cuesta es romperlo Claro. hacia abajo. Y nos vamos a tener que Entonces, acostumbrar a eso. Yo no me confiaría tanto en lo de los números enteros ni de las barreras psicológicas, porque una vez rota ya puede quedar arriba más Claro. tiempo, y por ende nada dice que no pueda subir más y que en 5 años más nos estemos acordando de cuando el dólar estaba en 1000 y después está en 1300, Sí. porque el endeudamiento del país, como decía anteriormente, y el clima de inversiones del país puede mejorar o puede empeorar. Sí. Y si empeora, Arturo. la tendencia del dólar va a seguir creciendo. El 2010 éramos un país acreedor, no teníamos deuda. Claro, pero Y desde ahora es que completamente pasamos a ser un país distinto. deudor, Sí, se nos complicó es que la mano ahí. empieza Oye, Arturo, bueno, a la quisiera hora. ponerle un poquito más de calle a esta discusión desde el punto de vista de que esto nos afecta a todos,
a ricos, pobres, a gente que tenga inversiones, todo, porque un dólar más caro no golpea desde el punto de vista inflacionario. Hay muchas cosas en la economía chilena que dependen de los vaivenes del dólar, partiendo por los combustibles, la parafina, la benzina, el petróleo, el gas. Luego vamos a las carnes. El 50-55% de la carne que consumimos viene de afuera: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Australia. Las legumbres también están viniendo mucho de Arroz afuera, el también arroz, los vienen, granos. son importados Por lo los granos. tanto, la comida, los combustibles, los autos electrónicos, todas las cosas electrónicas, todo entonces se incrementa. Y algo también, lo que yo decía, los viajes ahora, mucha Los gente que paquetes. va a viajar. Por lo tanto, aquí también puede haber un efecto en la inflación, ¿no es cierto? Que estamos tratando de bajarla, pero con este dólar más caro también se complica ese panorama. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo complicado. ¿Por qué? Porque poniéndole calle a la conversación, cuando se habla que estamos bajando la inflación, la gente no lo entiende y con razón no lo entiende, porque los precios no bajan. Sí. Entonces dicen, ¿cómo que está bajando la inflación si yo veo que los precios siguen subiendo? Entonces, cuando dicen que está bajando la inflación, los técnicos, los economistas dicen, está bajando la inflación. Es que está parando Lo de que está subir. bajando, está subiendo más lento. Exacto. O sea, pero no es que si baje. antes subía Sí. no es que baje. Entonces, si antes subía un 5% y ahora sube un 1%, es que está bajando la inflación. Exacto, eso es súper importante Pero- porque no está volviendo la leche a los 700 pesos de hace 2 años, Exacto. no está volviendo la harina a los 800 pesos, no está volviendo las El lentejas aceite. a 1.000 pesos, Sí. que ayer compré lentejas a 2.500. sí, O sea, es 2.600. una locura. Nada de eso y esos precios yo creo que no van a volver. Es que para mí eso que es muy importante que quede claro. O sea, cuando alguien escucha, está bajando la inflación porque en vez de subir un 5%, sube un 2%, quiere decir que no, que los precios en realidad siguen subiendo pero más lento. Entonces, los precios no están cayendo y eso es algo muy preocupante porque las subidas que hubo del 2020 hasta la fecha fueron tan grandes que se han tomado buena parte del presupuesto de los hogares y eso también hace que haya menos capacidad de consumo y de inversión. Entonces se empiezan a generar una serie de círculos viciosos, sobre todo que en Chile también hay UF y la Sí. UF sube con la inflación y al subir de esa forma es que hay que cada vez desembolsar más y queda menos espacio para el crecimiento económico, para fomentar la industria. Entonces ahí hay un tema que es muy gordo, decir que la inflación en realidad no es que se haya ido, la inflación sigue ahí y los precios altos continúan. Entonces, si es que ahora estamos con un dólar que está cerca de 1.000 en vez de estar a 850 cuando ya había inflación, quiere decir que el panorama se puede complicar cada vez más en ese sentido. O sea, que la comida particularmente cada vez está más cara y eso es algo innegable porque uno antes llenaba el carro con 100.000 pesos y ahora con 100.000 pesos probablemente Un cuarto. llevas la mitad de un carro. Un cuarto de carro. Oh, me acaba de llegar una gift card. Te regalo. ¿La de la empresa? Sí, la Ah, de la buena. empresa. Pero bajaron el precio. Bajaron El monto. precio, el monto. ¿Sí? Bajaron el Ya no monto. es Ya no son. el Ya del son, año pasado. son 10.000 pesos menos. Oye, Hablando de eso. La gift card del año pasado ¿Ya? la cobré el domingo, el De último verdad, día. quedan poquitos días. Sí, el domingo es vencía. es un año más o menos. Bueno, hablando de gift card y regalos navideños, también yo, por ejemplo, que no he comprado los regalos, y probablemente muchos que nos están viendo son como yo. ¿Qué va a pasar con el precio de esos productos, de algunos regalos, con este dólar tan alto? ¿No debería ser una excusa para los comerciantes para subir el precio? A ver, Chile es una economía abierta y eso tiene muchas más cosas buenas que malas, pero es importante que el termómetro del país, el que nos mide la fiebre, esté bien. Y esa es la moneda. La moneda es el mejor termómetro para medir cómo está un país. Y Chile como economía abierta, por supuesto que se abastece de millones de productos que hay en el mundo. Entre esos, los regalos de Navidad, muchos vienen importados. Entonces, por supuesto que va a afectar un dólar más alto. Quizás ahora, como ya estamos más encima, Claro. probablemente la gente ya los compró, pero también va a querer marginar lo más posible. Sí. Entonces, de una u otra forma, esto afecta transversalmente al consumo y, como bien decían ustedes, a la inflación. Y eso va a ser así, y por supuesto que es muy lamentable, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo.
Sí, bueno, además también esa mercadería fue comprada con un dólar Con más barato, porque anticipación, los claro. juguetes, el scooter, la Exacto. muñeca, el capibara lo compraron hace 6 meses. Sí. Así son las ventas. Pero bueno, estamos conversando acá en Con Peras y Manzanas, en nuestro programa económico, con Arturo Frey, él es economista, gerente general de la consultora, de la corredora Renta 4. Estamos hablando del dólar, pero ahora vamos a pasar a otro tema también, que tiene que ver con las inversiones, con el tema financiero, con el año económico. Da la impresión, Arturo, que la última parte del año fue un buen tiempo para las inversiones en bolsa, en depósitos a plazo, no en depósitos a plazo, en fondos mutuos, Fondos mutuos. Los en multifondos renta también variable, los multifondos, fueron bien APB, en fondos noviembre. 2, multifondo obligatorio, todo, por distintas circunstancias. Y no así el depósito a plazo, Claro. que como las tasas bajaron, entonces está rindiendo cada vez menos. ¿Ese escenario se podría replicar al menos en lo que va a ser la primera parte del año 2025? Estamos pensando en gente que quisiera invertir, ahorrar, Ahorrar que en APB, en tener la una cuenta platita, un bonito fin de año, ponerlo donde. Mira, yo creo que hay dos caras de la moneda. Una cara de la moneda lo que tiene que ver con las inversiones que han hecho, por ejemplo, las AFP, que tienen gran parte de su dinero fuera de Chile y que efectivamente han rentado bastante bien los fondos de pensiones este año. ¿Y por qué? Porque como tienen la plata fuera de Chile y la bolsa, sobre todo Estados Unidos, ha rentado muy bien por la expectativa de que saliera electo Donald Trump. Ahora todavía viene ese viento de cola que fue electo y además con mayoría parlamentaria. Entonces, eso ha hecho que la bolsa de Estados Unidos ya desde octubre del año 2023 no haya parado de subir y que haya marcado más de 50 máximos históricos durante el año 2024. Entonces, por supuesto que se habla que puede haber una burbuja también en las tecnológicas con la inteligencia artificial, que está muy sobrevalorada y que hay muchas expectativas, pero de todas formas este viento de cola entre lo político y la inteligencia artificial y las tecnológicas podría seguir perfectamente durante algunos meses más y en ese sentido todavía es muy osado decir no, esto no va a seguir cuando la evidencia está demostrando que se marcan sucesivamente máximos históricos. Entonces, podría ser una buena alternativa de inversión. Y la otra cara de la moneda es la que hemos visto en las rentabilidades para los perfiles más conservadores, en lo que son los depósitos a plazo, donde hace 2 años veíamos que la rentabilidad de los depósitos a plazo eran casi el doble de lo que son ahora, y como han ido bajando las tasas de interés por esta supuesta caída de la inflación, que como decíamos anteriormente, es solamente un crecimiento más lento de la subida de precios, pero sigue siendo alto, y se ha visto muy perjudicado. Entonces ahí es donde nosotros hacemos siempre la invitación a decir, bueno, hay que dar el paso del ahorrador al inversor. Sí. Hay que pensar en que no basta ahora con solamente invertir en un depósito a plazo, sino que hay que buscar otras alternativas, algunos productos que pueden tener un nivel similar de riesgo, pero que dan más rentabilidad y que con el tiempo esa rentabilidad se va notando. Por ejemplo, alguien invierte en un depósito a plazo de un banco, en su banco, y invierte en un depósito a plazo. Sin embargo, también podría comprar en vez de un depósito a plazo en una entidad más especialista, como una corredora de bolsa, por ejemplo, en vez de un depósito a plazo, comprar un bono del mismo banco. Entonces está yendo a un riesgo muy similar. Su riesgo es el banco, pero en vez de un depósito a plazo, compra un bono y ese bono tiene probablemente una mayor rentabilidad que el Mira, depósito a plazo. Solamente esa qué buen cultura dato ese. financiera, ese saber, Sí, pues. eso es saber que estás yendo a un mismo riesgo, pero por invertir en un producto respecto de otro producto vas a tener una rentabilidad que sobre todo en el tiempo, con la acumulación de los periodos, se va a notar y mucho la diferencia finalmente, es algo que está dentro de la educación financiera y de lo importante que es que las personas den ese paso de solamente ser un ahorrador y comprar un depósito a plazo a conocer un poco más y decir, bueno, quizás me conviene comprar un bono de este banco en vez de comprar ese depósito a plazo porque estoy al mismo riesgo, pero esto otro me va a dar bastante más en el medio plazo. Arturo, ¿eso es Un más ejemplo. para algo más a corto plazo, como, no sé, Buena juntando pregunta. para las vacaciones, o para algo más a largo plazo, donde tenga que tenerlo años probablemente para que pueda rentar algo? A ver, por ejemplo, los bonos, perfectamente se puede comprar bonos que sean con una duración de 6 meses o Ajá, un año. ya. Ahora, cuando se quiere pensar en rentar algo de dinero para las vacaciones, por ejemplo, y un dinero que no que no puede aceptar volatilidad ni oscilaciones,
ahí sí que los fondos mutuos de corto plazo, los que se conocen como los money market, Los money son market. los más adecuados, incluso más que los depósitos a plazo, porque por lo general rentan un poco más, porque no se puede esperar una inversión en tan poco plazo que dé una rentabilidad un poco mayor. Entonces, en ese sentido, pero lo que a nosotros nos gusta mucho decir es que es muy importante invertir en lugares donde tengan arquitectura abierta, o sea, donde no solamente te ofrezca lo que tiene el propio banco, sino que te digan, mira, yo te ofrezco una diversidad de fondos de diferentes lugares para que con la asesoría tú puedas elegir diferentes fondos de diferentes instituciones y no solamente el que te ofrecen en tu propio banco, porque ahí por lo general están los costos más altos y donde hay mayores conflictos de interés, entre comillas, por vender el producto propio. Entonces, esas pequeñas diferencias de tener arquitectura abierta, de comprar quizá un bono en vez de un depósito a plazo, van marcando la diferencia, pero una diferencia cultural respecto de la educación financiera que hay en una sociedad y que va demostrando también ciertas mejoras en este sentido. Y cuenta 2, APB, en el caso de los instrumentos que te brindan las AFP, invertir ahí, ¿puede ser también? También, por supuesto, esa también es otra alternativa que tiene beneficios tributarios según el régimen que tú estés, pero eso también sin duda que es una buena alternativa, sobre todo de bastante largo plazo. Eso sí que sí. Pero de todas Ya. formas es una buena alternativa por los beneficios tributarios que puede tener y porque te va obligando a mantener las inversiones en el largo plazo, que está demostrado que en el largo plazo es donde mejor se desarrollan las inversiones financieras. Sí, pues el largo plazo siempre te va a dar harta rentabilidad. Bueno, vamos a ver cómo se va a desplegar el año 2025. Esperemos que el señor Trump en Estados Próspero Unidos, año nuevo. el otro señor de Rusia, Medio Oriente, estén todos tranquilos, la paz en el mundo, que todo fluya tranquilamente, porque somos una economía muy dependiente del mundo, chiquitita, pero dependiente, un corchito sin un mar gigante, ¿no? Así que bueno. Exacto. Bueno, Arturo Frey, te queremos agradecer siempre la gentileza de conversar. Tú eres además parte del ADN de este programa porque Sí. explicas las cosas con peras y manzanas, así que eres de los nuestros, Arturo. Así que muchas gracias por esta conversación. Como siempre les digo, muchas gracias a usted, no solo por la invitación, sino que también por hacer estos programas que van acercando Sí, pues. la cultura financiera a la gente y eso ayuda sobre todo, como decíamos, en momentos donde la inflación está tan pesada y que se necesita sacar de todos lados. Así es que muchas gracias por esa contribución ahí con su rol social. Gracias, muchas gracias, Arturo Frey, ahí de los amigos de Renta 4. Que te vaya muy bien. Gracias, Arturo. Muchas Tami, gracias a ustedes. Usted ahora hace una posta y Y me marcho. van a entrar las otras chicas, Exactamente. Bárbara y Rafaela, porque vamos a hablar a la vuelta de la reforma de pensiones. Hay novedades con la mesa técnica. Ha salido ahora en la tarde el informe de la mesa técnica y ni les digo las complicaciones que trae eso. Yo que A la ustedes vuelta de no me lo pierdo. comerciales seguimos hablando de ese tema aquí en Con Peras y Manzanas. Con peras y manzanas. Bueno, seguimos haciendo nuestro programa con peras y manzanas. Voy a acomodar un poquito mi micrófono y ahora vamos a hablar vamos a entrar en el tema de pensiones. Ojo, porque hay noticias de último minuto, pero primero quiero saludar a Bárbara Mena. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola Roberto, ¿Qué bien, ¿y tal? tú cómo estás? Bien, pues Rafaela, Qué bueno. Rafaela Bremer, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Preocupada con esta noticia que recibimos hace poco. Sí, pues, ¿cuál es la noticia de último minuto? Acaba de salir el informe de la comisión técnica, que es este grupo de técnicos que está acompañando a los parlamentarios de la Comisión de Trabajo del Senado en la legislación de la reforma de pensiones, porque mañana hay una sesión que es muy importante, se están tratando de fraguar los acuerdos, pero hay, yo diría, un balde de agua fría para el gobierno, porque esta comisión de expertos emitió el informe y entre sus cosas más importantes está el que no lograron un acuerdo, un consenso en cuanto al destino del 6% de cotización extra que pone el empleador. Todos creíamos que ese acuerdo nunca iba a llegar, al menos por los políticos, pero la comisión técnica uno esperaba que saliera humo blanco al menos de cuál iba a ser la distribución de ese 6%. Entonces ahora no sé, queda la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Yo estoy perdiendo la esperanza de que tengamos una reforma de pensiones. Yo creo que se complica porque este grupo técnico
uno de los objetivos era despolitizar, ¿cierto?, esta discusión. Entonces, considerando que este era el principal nudo y que no se entrega una alternativa nuevamente, será el Parlamento el que tendrá que decidir. Está difícil porque además, lo comentábamos afuera del programa, cuando algunos se han abierto, aunque sea un poquito, a la idea de una distribución más solidaria, por llamarlo de alguna forma, inmediatamente el partido se le va encima. Entonces, ¿cómo va a lograr el gobierno alinear esas posturas? Yo creo que va a ser el gran tema de mañana, que tenemos comisión, ¿cierto?, en el Senado. Sí, mañana hay comisión. ¿Se sabe la hora, Barbarita? Todavía debe estar en la tipo la 15:30 más o Generalmente menos. son a las 2:30 2:30 o las 3:30. o las 3:30, sí. Así que uno de esos dos horarios debería ser. Algunas conclusiones del informe de la Comisión Técnica que salió hace poquito. No hay acuerdo en cuanto al destino del 6%, por lo tanto no proponen nada. No llegaron a un acuerdo. Sí apoyan el bono tabla, que lo estuvimos aplicando la semana el jueves pasada, que es este bono que recibirían las mujeres porque tienen mejor presión que los hombres, porque viven más y salen del mercado laboral. La garantía de 0,9 UF por año cotizado, hay consenso sobre impulsar esto, y hay dos propuestas del mínimo de años por los cuales la gente podría recibir ese dinero. Bueno, complejo escenario este. Si los técnicos no logran acuerdo, está difícil que los políticos lo logren. Porque todavía no está ese acuerdo en la distribución, está súper enredada la discusión política en torno a eso. Así Exacto. que no sabemos cómo se va a dar. El corazón de la reforma es el 6%, es un dinero extra que ahí el destino, para dónde va ese dinero, si a las cuentas individuales o a mecanismos de solidaridad, es ahí donde los políticos no se logran poner de acuerdo. Y uno de los temas que se ha planteado acá es que es urgente apoyar con una mejor pensión a las mujeres por estos factores que hemos explicado, porque se salen del mercado laboral para tener sus hijos, para cuidar a familiares, o porque viven más. 11% decían ustedes, 11%, sí, ¿no es cierto? 11% Menos de diferencia de pensión. Harto, 11%. Teniendo el mismo ahorro, el mismo tiempo de trabajado versus un hombre, la mujer recibe un 11% menos de pensión solo por ser mujer. Exacto. Bueno, y el senador Galilea ha planteado estos días en una entrevista que hay una opción de lograr eso, no con el 6%, sino que con un mecanismo que ya está en el sistema, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que surge como una opción para compensar a las mujeres. ¿Qué es este seguro, el SIS? ¿Cómo funciona? ¿Cómo este seguro que ya está podría ayudar a esto? Bueno, de eso vamos a conversar. Queremos hacer aquí educación financiera. Tenemos a una entrevistada que maneja este tema. Estamos en contacto con Cristina Fernández. Ella es Managing Director de KPMG Law. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida a nuestro programa Con Peras y Manzanas. Hola, Cristina. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo están? Gusto Muy bien, saludarte. gracias. Muchas gracias Igualmente. por acoger nuestro llamado. Bueno, en KPMG manejan harto este tema de los seguros, por lo tanto, explícanos primero su esencia. Nosotros manejamos más o menos el seguro de invalidez y sobrevivencia, tiene que ver con la familia que queda cuando un trabajador fallece, o si hay un trabajador que tiene una enfermedad grave o que se enferma, pero explícanos un poco eso y después vamos a hacer el link con cómo esto podría ayudar a mejorar las pensiones de la mujer. Claro, el seguro de invalidez y sobrevivencia, de hecho, es un seguro que es de cargo de los empleadores. Entonces, acceden a este seguro todos los trabajadores formales, ¿ya? Y actualmente también entiendo que se encuentra extendido a los trabajadores independientes, lo cual igualmente lo financian con cargo a la retención que se le hace cuando emiten una boleta, ¿no es cierto?, hacen su PPM, o el receptor del servicio les retiene el 13.75, después eso igualmente va a financiar el porcentaje del seguro de invalidez y sobrevivencia correspondiente. Entonces, es una cotización obligatoria de cargo del empleador y hoy día corresponde al 1.5% de la remuneración imponible por cada trabajador, ¿ya? Entonces, efectivamente, como tú señalas, es un beneficio, es una cotización o es un seguro que viene a cubrir tanto en caso de invalidez como en caso de muerte a los trabajadores, claro, a los trabajadores y trabajadoras que están acogidos a este seguro, ¿ya? Entonces, este seguro otorga la cobertura en cualquiera de estos dos casos, en caso de invalidez, ¿verdad?, o en caso de fallecimiento, ¿ya? Y le da la pensión de sobrevivencia a aquel que lo sobrevive, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí funciona como les decía, como un seguro cualquiera, ¿verdad? Este es un seguro que
la tasa de cotización va bajando, subiendo, aumentando según la siniestralidad, es decir, según la ocurrencia de los eventos que están asegurados, como cualquier seguro sigue la misma lógica que se aplica en general, ¿ya? Entonces, este seguro funciona a través de la AFP, es el empleador el que paga esta cotización, hoy día es 1.5%, para todos los trabajadores y trabajadoras, da lo mismo el sexo, ya para todos es 1.5%, era 2,01 hasta julio y ahora en octubre cambió y va cambiando bastante. Si se fijan, es un seguro que durante el año puede experimentar una variación en la tasa de cotización, ¿ya? Y esto tiene que ver con la tasa de siniestralidad o con la tasa de ocurrencia de los eventos que dan lugar al seguro. En el fondo, sube la prima o baja la prima según la cantidad de eventos que ocurren. Y en ese sentido, entonces, funciona en que el empleador le hace la cotización a la AFP y después la AFP lo que hace es que licita el seguro a una compañía de seguros de vida, ¿ya? Y esa compañía de seguros, en el fondo, es la que se la adjudica, ¿ya? Es la que recibe la cotización, como el pago de la prima, y después, si es que existe algún tipo de diferencia en razón de sexo, ¿no es cierto?, de los afiliados y afiliadas, entre la cotización destinada a financiar el seguro y la prima necesaria para financiarlo, ¿no es cierto? Es decir, si la cotización que paga el empleador para financiar el seguro y la prima que efectivamente debo pagar por el seguro para tener la cobertura, las AFP lo que hacen es que enteran la diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual. Se te corrió Ay, ahí la se nos pantalla. estuvo Ahí, corriendo ahí. la pantalla. Normal, parte No te preocupes. de las entrevistas que uno tiene de repente Por la horizontal, por Zoom. Cristina. Nada que hacer, po. ¿A quién no le ha pasado? ¿Se acuerdan? Ah, En la que se pandemia. escuchó- no te escuchamos ahora, Cristina. Dale vuelta Sí, la deben en- haber llamado por teléfono, eso pasa. Le vamos Ah, a pedir a claro. Cristina que pueda Ahí. corregir ahí. Ahí, Ahora sí. ahí, Sí, sí. ¿te llamaron Perdón. por teléfono, Cristina? Sí, me llamaron por Perdón. teléfono y era un ruido horrible, te juro que me asusté. Ah, pero nosotros no se No, no escuchamos. escuchamos. No el escuchamos. ¿No? Ah, No. y estaba siempre tratando de apagarlo. Estaba justo, Bueno. Cristina, explicando cómo funcionaba este seguro de invalidez. En términos generales. En términos generales. Yo tengo una duda. Acá el senador Galilea ha mencionado que esta podría ser una alternativa para poder compensar la diferencia que hay entre hombres y mujeres por la expectativa de vida. ¿Cómo podría funcionar este seguro de invalidez y sobrevivencia en ese sentido? ¿De qué forma podría compensar a las mujeres? Porque ahora está destinado con un objetivo claro, que es un seguro tal como dice su nombre, invalidez y sobrevivencia. ¿Cómo podría servir para el otro foco? Claro. Mira, hoy día, como les decía, hoy día lo que hace es que si es que hay algún tipo de brecha o algún tipo de diferencia en razón de sexo, la AFP entera la diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de las afiliadas y afiliados que pagan una cotización superior a esta prima, ¿ya? Entonces, lo compensa, pero puede compensar tanto a las mujeres como a los hombres, ¿ya? Y el seguro lo usan tanto las mujeres como los hombres. Sí, pero es más Ya, barato para entonces- las mujeres, entonces ahí hay un espacio, ¿no es cierto? Claro, exactamente. El CIS, lo más probable es que sea más barato para las mujeres porque probablemente tengan menos siniestralidad que los hombres. Entonces, si es que hay alguna diferencia ahí, se le compensa o viceversa. Entonces, en cualquier caso, el seguro cubre a ambos, ¿ya? Entonces, la verdad, no hay al respecto información de cómo propone el senador Galilea que esto permita constituir un mecanismo de financiamiento y de cobertura de esa brecha, ¿ya? Entonces, Pero si se ha es que lo hablado está de, pensando- perdón, solo lo que yo he escuchado del senador Galilea es que él habla de complementar ese seguro, ponerle un dinero Ujú. extra, y al complementar ese seguro, dice, las compañías de seguro asignan un menor riesgo de siniestralidad y fallecimiento a las mujeres, como dices tú, y así ese cálculo generaría un espacio para compensar la brecha de pensión. Entonces, habría, para explicarlo bien en simple con pera y manzana, lo que están Ujú. planteando los políticos, ahí tú que eres técnica en esto, nos puedes decir si es viable o no. Hay dos vías en las cuales se generaría un dinero a través de este seguro para compensar a las mujeres por vivir más. Una es la brecha porque el seguro es más barato y lo otro es porque al seguro le pondrían más dinero. Y ahí lo tendría que pagar el ¿Le pondrían qué, empleador. perdón? ¿El empleador al tendría seguro que le pagar pondrían eso? más qué?
Porque actualmente... No dijo quién pondría más, no Es que sé. ahí está la duda, po. porque Yo creo que actualmente- tendría que ser el fisco. Actualmente el empleador es el que paga Claro, este seguro. efectivamente. Entonces, Sí. no creo que la propuesta del senador, Exactamente. desconozco Él dice el detalle, requiere de porque un él no ha entregado el detalle. complemento, Claro. complemento, ponerle Ahora, más ¿a plata. dónde va a salir ese Ahora, recurso? esa más plata se ve complicado que la tenga Sí. que poner el empleador. Porque ya va a haber un 6% Sí. adicional. Ya, Pero, claro, ¿entendieron la lógica ustedes de lo que plantean los políticos? Sí. ¿Sí? sí. Y tú, Cristina, eso desde el punto de vista técnico, tú que manejas el tema de los seguros, ¿es posible hacer eso? Desde el punto de vista de los seguros, yo la verdad, sin tener toda la información, porque Ujú. como te digo, esto es un titular, ¿verdad? Entonces, no hay Sí, mucha más faltan más información antecedentes. Sí, esto es lo más y bruto que faltarían estamos más contando. antecedentes. Claro, faltarían más antecedentes para poder hacer un análisis más técnico. Lo que se podría decir desde esta perspectiva es que no actuaría propiamente como un seguro, porque en el Ah. fondo la diferencia que existiría es que esta compensación solamente iría a las mujeres. En el CIS compensa a ambos y todos tienen cobertura. En cambio, en este caso, solamente iría a compensar las brechas de cotización, de la brecha de cotización femenina. No podría compensar a los hombres que tengan menos lagunas. Entonces, ya esa parte ya se aleja un poco de la naturaleza del seguro, que en el fondo cubriría, el CIS cubriría a todos los trabajadores que estén, que sean formales o que sean dependientes, ¿no es cierto? Porque el empleador está obligado a pagar esta cotización. Entonces, si es que esto fuese también una cotización de cargo del empleador, independiente que venga de ese 6 o no, independiente de dónde salga, ¿no es cierto? Tendría una lógica distinta a la del seguro porque solamente la compensación estaría dada para uno de los grupos cubiertos por el seguro. O sea, todos pagan, pero solo uno recibe cobertura. Esa es como la parte que es difícil de Es como una entender especie porque de se sale un poco solidaridad intrageneracional, ¿o no? es que se sale la lógica del seguro, porque en el fondo la lógica del seguro es, yo pago una prima para que me cubra si es que ocurre el evento asegurable, ¿no es cierto? El evento asegurado, ¿verdad? Que puede ser en el caso del CIS, la invalidez o la sobrevivencia. En el caso de la reforma de pensiones sería que tuve menos cotizaciones que las que debí tener para poder pensionarme de acuerdo a la normativa aplicable en materia de pensiones. ¿Ya? O sea, tuve lagunas que lo más probable es que la mayoría, o sea, perdón, que la mayoría de las mujeres ya sabemos que tienen. Entonces, la parte que deja de ser seguro es que todos pagan la prima, pero la cobertura la tiene solo un grupo. O sea, ¿Ya? Entonces, perdona que te interrumpa, pero tendría que cambiar entonces la naturaleza de cómo se configuró este seguro. O sea, tendrían que modificar todas las reglas del juego y además, ¿qué pasaría con esos hombres que antes contaban con esto? Ya no contarían, no tendrían que hacer una adaptación. ¿Cómo lo ves tú? claro, a mí me queda la duda de que esto pueda llamarse seguro. Entonces, si bien la idea puede ser, no lo sé, como te digo, faltan antecedentes para poder analizarla en mayor detalle, pero creo que dista un poco de ser un seguro, porque nuevamente pagan todos, pero solo algunos reciben cobertura. En cambio, la lógica del CIS es que todos la reciben y el riesgo se puede compensar para ambos sexos. Ahora me da la ¿Ya? Las impresión diferencias de de cotización. lo que planteó el senador Galilea es que no es que la cobertura la van a recibir solo las mujeres, sino que este seguro con esas holguras, con esos espacios que va a tener, más un apoyo, podría generar una mayor cobertura para mujeres y los hombres que sigan teniendo la cobertura habitual. Ahora, la Pero duda no es, sé esa flexibilidad de los seguros si existe o no. claro, si es que se podría adaptar de esa forma. Claro, ahí depende un poco de la regulación que aplique a los seguros, ¿no es cierto? Y de cómo lo estén pensando, cuál sea en el fondo la población que va a tener este beneficio, cuál sea la población que va a recibir esta cobertura. Y ahí en el fondo hay que meter un poquito más de datos técnicos, ¿no es cierto? De números quizá, de poder mirarlo con un detalle más, más específico. Entonces, hoy día con la información que está, lo que puede hacer un poquito de ruido en relación con la comparación con el CIS es que así como suena, insisto nuevamente, del titular, así como suena un poco, lo que uno puede decir, bueno, no me queda tan claro que esto sea un seguro, porque en el fondo pagarían todos, pero solo un grupo recibe el beneficio. Entonces, nuevamente, si el senador Galilea lo está planteando de una forma distinta en que finalmente todos reciban,
podría tener alguna mecánica similar al CIS, porque el CIS lo que hace es que si es que hay alguna diferencia en razón de sexo de los afiliados, ¿no es cierto?, entre la cotización que se destina al financiamiento y la prima necesaria para financiarlo, la AFP entera las diferencias en la cuenta de capitalización individual del afiliado y los que, o sea, entre la cuenta de capitalización individual de aquellos que pagaron una cotización superior a la prima. O sea, cotizaste más, ¿no es cierto?, la prima era más barata, te lo compensan. Un poco esa es la lógica, y entendería que a eso es lo que apuntaría nuevamente, no tenemos más información, Sí. pero podría ser eso lo que Sí, apunta disculpa, el senador. pero Quizás disculpa que no te hayamos dado todos los insumos, sí. pero no están tampoco sobre la mesa. No sé si, No, no no, sé si no, entendí bien, no pero están- quizás, Cristina, si es que las mujeres cotizaran más que los hombres, ¿podrían tener una compensación mayor si es que la prima es más barata? ¿O no? Claro, eso claramente tendría que ver un poco con el costo de la prima, ¿no es cierto?, y con la cotización que se pague, porque la lógica del CIS es esa. Si Porque- tengo diferencia entre la cotización que paga el seguro y la prima necesaria, la prima que me cobra el seguro, ¿no es cierto?, la diferencia me la entregan a mi cuenta de capitalización individual en la medida que hubiese sido, que hubiese habido un exceso entre la cotización y la prima. Perfecto. Claro, porque lo que ¿Me explicaba entiendes? el senador Galilea, él mencionó un 0,5%, que ahí se generó todo un debate, porque Sí. algunos pensaron que ese 0,5% adicional para la compensación de expectativa de vida entre hombres y mujeres iba a salir del 6%. No, pues otra del cosa. 1%. Y él tuvo que explicar que son Y él- cosas distintas. Claro, y él tuvo que explicar que la idea de él es robustecer este seguro de invalidez y sobrevivencia agregando un 0,5%. Y yo, lo que atribuyo a sus palabras, si él dice agregando un 0,5%, me imagino que la cotización de las Es que el mujeres cero- debiese tener un 0,5% adicional. Claro, Ahora, o ser ¿quién pone ese 0,7, 0,8. O la 0,4, cotización de claro. todos. Pero Sí. ¿quién pone O a ese lo mejor es la cotización de todos. Claro, puede o quizás ser. es la cotización de todo. Eso es lo que no sabemos porque él solo lo menciona y es una idea que todavía está en el debate, Sí, que todavía sí. no tenemos antecedentes ni detalles. Igual, más Así allá de esto, yo creo que la gran pregunta, tenemos que manejar los antecedentes, pero ¿alcanzará con este mecanismo? Que es como la gran discusión que se ha tenido durante esta Claro. semana y la semana anterior. La ministra decía que es mucho los dineros que hay que considerar para poder hacer esta compensación. En ese sentido, ¿te parece que esta es una buena idea o se podrían buscar otros mecanismos para compensar a las mujeres? Bueno, mira, la verdad del análisis que hemos hecho un poco en KPMG, igualmente lo que creemos es que la reforma y que finalmente los puntos en discusión de la reforma han estado centrados en el 6%, Sí. ¿no es cierto?, y cuál va a ser el destino de esa cotización, y que finalmente considera una mayor carga para el empleador que en teoría, ¿no es cierto?, probablemente se va a traspasar también a las remuneraciones de todos los trabajadores, ¿no es cierto?, porque el costo de contratar a alguien va a ser un 6% adicional al que ya al que ya tenemos. costo empresa actual, ¿verdad? Entonces, un poco quizás hay un par de materias que no se han considerado. No solo se ha considerado el aumento del tope imponible, pero no se ha considerado un aumento en la tasa de cotización y tampoco se ha considerado un aumento en la edad de jubilación, que probablemente sean de los principales problemas que tenemos hoy día en relación con las pensiones bajas. Entiendo que igualmente lo que el gobierno quiere promover hoy día es una reforma de pensiones que trate de mejorar la pensión de los actuales jubilados con la Y los cotización de los futuros, ¿no es Claro. cierto? Entonces, claramente eso va a generar algún tipo de brecha futuro, no sabemos qué va a pasar, pero la tendencia es que la población va envejeciendo, que no hay natalidad, y por otra parte, la tasa de natalidad ha bajado considerablemente, Sí. pero por otra parte, hay otro punto que creo que es relevante también tener en consideración, es que el mercado laboral está débil, entonces si no hay mercado laboral formal, va a haber también poca cotización, entonces Que es si uno bien de los esto- grandes problemas que tiene nuestra economía, el Exacto. mercado formal. El mercado, Exacto. muchos de los problemas de las malas pensiones que hay en Chile se deben al mercado formal, al mercado del trabajo, Sí, los bajos sueldos, la cesantía, la informalidad. exacto. A propósito de eso mismo, ya que estamos hablando contigo, Cristina, y sobre los seguros. Estábamos recién hablando del CIS, que se puso sobre la mesa, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya opera y ahí quieren modificarlo. Yo quiero preguntarte por otros seguros que también han estado en la mesa, uno es el seguro de la laguna previsional, es el que te cubre cuando uno queda sin pega. La laguna previsional es el tiempo en que uno estuvo sin pega, el seguro te lo cubriría. Sí. Y el otro es el seguro de longevidad, el seguro que, o sea, Ujú. tu ahorro te cubriría hasta cierto año y de ahí para arriba, si sigues viviendo, Sí. te lo cubre el seguro.
¿Esos dos seguros pueden ser buenas opciones para mejorar las pensiones? O sea, hoy día con la PGU en general, con la PGU en el fondo igualmente se obtuvieron tasas de reemplazo relevantes por un lado, Ujú. y por otro lado se va con cargo a las rentas generales. Entonces, estos seguros, en principio no podría decir si son buenas o malas ideas, ¿no es cierto? El asunto es el financiamiento de estos seguros. ¿Con cargo a qué se van a financiar? Se van a financiar con cargo a la capitalización individual, se van a financiar con cargo a la renta general de la nación, porque finalmente la discusión un poco está ahí. Nosotros tenemos un sistema de pensiones, ¿no es cierto?, que está basado en la capitalización individual, al que se le incorporó la solidaridad en la reforma previsional del 2008. Y luego la mayor modificación que permitió mejorar las pensiones fue la PGU, ¿no es cierto? Y eso está financiado con rentas generales. Entonces, todos los países hoy día de la OECD van en la tendencia de fortalecer el pilar contributivo, ¿no es cierto? Y acá lo que queremos hacer un poco es ir en sentido contrario. Entonces, pensando en que nuestra población envejece, que tenemos bajas tasas de natalidad, creo que igualmente la tendencia debería ser fortalecer o seguir fortaleciendo el pilar contributivo, ¿no es cierto? No deberíamos mejorar la remuneración, no es eso lo que quiero decir, pero en el fondo creo que estamos tratando de como igualar una canta que partió súper dispareja porque tenemos problemas en el mercado laboral. Entonces, ¿cómo vamos a tener buenas pensiones si tenemos un mercado laboral débil y la gente no cotiza? ¿De dónde vamos a sacar plata para las buenas pensiones? Además, sumemos, y también este es otro punto que creo que es importante que no se aborda en conjunto, que es que queremos reformar nuestro sistema tributario, ¿no es cierto? Y hoy día se está considerando aumentar los impuestos a la gente que gana más de 6 millones, ¿no es cierto? Pero esos más de 6 millones que gana un profesional, que gana un trabajador dependiente o un trabajador independiente. Pero tenemos un 75% de las personas que están trabajando formalmente en el tramo exento, ¿ya? O sea, no pagan nada. Entonces, como que también hay un descuadre ahí, ¿no es cierto? O sea, le vamos Tú dices que debiera bajar agregar- esa línea, la línea para el global complementario de quienes pagan impuestos. Es que no veo cómo, porque en el fondo, Que nuevamente, es una todo discusión tiene que ver también, O sea, con ¿deberían pagar fuerte. impuestos? una Claro, tremenda porque la discusión. línea empieza como en las 700 lucas Sí. más Como o menos, ¿no? 770 más o menos. Ahí uno 800 y empieza a pagar tanto, claro, el impuesto a la renta. a la renta, ¿no Pero es cierto? imagínate si una persona recibe una remuneración bruta de 1.100.000, ¿ya? Y ese 1.100.000 está compuesto por los bases de gratificación, nosotros tú le des cuenta y después tienes, ponte tú, colación, movilización, que son conceptos no imponibles, ¿ya? Si tú le des cuentas de la base imponible, la seguridad social, que es APP el 20%, entonces tenemos 1.100.000, le estás descontando 200.000 pesos, ya lo dejas casi en el tramo exento de impuestos, ¿sí? Claro. Se lleva un 20%, hay un 20% que va a la seguridad social, pero la diferencia ya cae en el tramo exento. Entonces, nuevamente, creo que es una discusión que hay que abordar en forma conjunta, Claro, está todo encadenado y eso es bien interesante. Yo he está todo escuchado encadenado, porque a en el muchos fondo- economistas que plantean eso. Ahora, políticamente es lo mismo que subir la edad legal de jubilación, porque tú, ¿qué es lo que estás diciendo? Es Que que es lo gente que mismo, gana súper poca Me plata parece muy va a empezar complejo. a pagar impuestos. O sea, es difícil. ¿Quién va a poner esas balas, el pecho a esas O balas? sea, lo más probable impopular es que lo decirlo. que Es súper impopular. es súper impopular, pero lo más probable es que lo que haya que hacer un poco es canalizar las ayudas y los beneficios estatales a través de la clave única, que todos en el fondo se puedan como registrar de alguna forma, reportar lo que reciben y a través de ese mecanismo se les puedan entregar los subsidios que hoy día se entregan de forma quizás un poco más a través de distintos mecanismos, no está todo centralizado. Claro. ¿Ya? Entonces quizá eso podría ayudar como que a ordenar un poco la casa, o sea que el que recibe X, ¿no es cierto?, tiene derecho a tantos subsidios y eso tiene que estar financiado o con impuestos o con lo que cada uno aporta, pero de verdad que creo que es una materia que hay que abordar en una forma un poco más omnicomprensiva. Más global, sí, es verdad. Y Claro, requiere porque en el mucha fondo- conversación, además. Oye, Cristina, sí, podemos seguir Exacto. hablando porque ese tema en sí Sí. yo creo que merece un programa. Sí. Pero bueno, ha estado bien interesante tu mirada. Me gustó una mirada distinta desde otro prisma de la discusión previsional
que tiene que ver con los seguros. Nos ha explicado muy bien lo que tiene que ver con el seguro de invalidez y sobrevivencia. Es técnico. Yo sé que aquí este programa es con Pera y Manzana y fue bien técnica esa parte, pero bueno, yo creo que se entendió. Así que, nada, pues Cristina Fernández, muchas gracias. Gracias. Cristina de KPMG, muchas gracias por conversar con nosotros con nuestro programa económico. Gracias, Cristina. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya bien. Nos vemos. Chao, Bueno, que estén bien. y nosotros vamos a tener que quedar pendientes, quedar pasado mañana en la Comisión de Trabajo del Senado con esta reforma y con lo que se del Comité Técnico. Quizás el jueves podemos seguir hablando de pensiones. Ahora aquí nos fuimos para varios lados, hablamos hasta de reforma tributaria y al final Es que está todo metido. está todo Si cruzado. la plata, como lo han dicho todos los técnicos, o sale de impuestos o sale de nuestras cotizaciones. Pero yo creo que subirle los impuestos a los No, trabajadores. sí, eso es difícil. está difícil. Pero interesante ese debate, interesante. Sí, Lo podríamos interesante. abordar un día, eso también Sí. como programa. Así que bueno. Chicas, muchas gracias. Se nos Que pasó estén muy rápido. bien, sí, Sí. como suele ocurrir. Nos vemos el jueves. Nos vemos el Nos jueves. vemos el Esto ha sido jueves. con Pera y Manzana, que estén bien. Chao, chao.